Cordial saludo, tutor Juan Camilo Vergara y compañeros. Mi nombre es Yamile Cantillo, soy estudiante de Administración de Empresas, mi número de grupo es 281. Me correspondió el problema social, la inseguridad, violencia, conflicto social. La inseguridad es la falta de seguridad, ya sea externa o interna, que pueda afectar a las personas, creando un ambiente de miedo, vulnerabilidad, inseguridad y sensación de desamparo. La inseguridad también se puede describir como una característica de personalidad de un individuo, marcada por la carencia de autoestima y confianza. La falta de protección a la sociedad, amenaza como la delincuencia, se considera como inseguridad. Ya se produce por falta de medidas de enfrentar a lo que podría provocar daños graves. La inseguridad emocional puede venir de un trauma o de un tipo de personalidad, problema de salud mental que empuja a la persona a un estado de vulnerabilidad en el mundo y fuertes dudas sobre sus propias capacidades. La sociedad percibe como inseguro aquello que le provoca un daño de alto nivel de riesgo, como por ejemplo la delincuencia, una carretera mal construida donde sabemos que pueden haber accidentes. Por ejemplo, cuando uno se pone tacones altos y uno no se siente seguro, eso es una inseguridad sobre uno. Las cosas que producen inseguridad son el peligro de cualquiera de sus manifestaciones. Por otra parte, los miedos interiores también crea una sensación de inestabilidad personal. La incertidumbre en relación al futuro igualmente nos puede afectar como un factor que genera inseguridad. La violencia es un comportamiento que está muy difundido en la sociedad. Su impacto se observa no solo en situaciones de conflicto, sino en la resolución de problemas, en ocasiones muy simples de la vida cotidiana y afectan a cualquiera sin distinción de sexo, edad o raza. Hay diferentes tipos de violencia. La violencia familiar en ocasiones también se llama la violencia doméstica, que es aquella donde se produce en el entorno familiar entre miembros de una misma familia, por ejemplo, el padre con el hijo, o el hijo con el padre, o el padre con la madre. Puede ser física, psicológica y sexual. La violencia de género supone un tipo de agresión por motivos de género. Se utiliza habitualmente en situaciones en que un hombre agrede a una mujer sintiéndose superior al sexo femenino. Algunos aspectos que generan, para generar conciencia sobre la violencia, debemos informar sobre el tema, generar ámbito de respeto. La violencia no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia. El conflicto social es un problema de gran complejidad en el cual intervienen grupos sociales, instituciones o el gobierno que cuenta con puntos de vista distintos, lo cual genera una situación de disputas entre diferentes grupos. Algunas luchas son por creencias, otras por valores, otros por recursos escasos, necesidades, por la mejor calidad de vida, por tener una educación. Una parte erradicar a la otra para lograr sus propios intereses, afectando la estructura de la sociedad. Digamos, un conflicto entre grupos que no se ponen de acuerdo, sino que pelean unos con las otras, erradicándole los intereses a los otros grupos y no les importa dañar la infraestructura de la sociedad. Las causas del conflicto son la desigualdad, la crisis económica, la ausencia del Estado, porque si hay mucha desigualdad entre hombres y mujeres, etnias que profesan diferentes religiones son causas habituales de conflicto social. Entonces la inseguridad en sí es, digamos, por ejemplo, cuando hay como la falta de seguridad, digamos, cuando hace falta que haya más, ¿cómo se llama? Que haya más recursos para
para generar más igualdad entre las personas, que el Estado no abandone tanto a las personas porque hay mucha pobreza en este país. Eso para mí es la inseguridad.